Buenos días a todos y todas. Hoy espero traerles una historia que realmente me pareció muy interesante. La historia donde Anselmo Windhausen se muestra como un pionero en la allochtonía de la Patagonia como continente independiente de Gondwana. A aquellos que no conocen a Anselmo Windhausen, les quiero decir que era un geólogo alemán que muy joven, recién recibido, vino a la Argentina alrededor de 1910 y en su estadía en la Argentina realizó aportes extraordinarios al conocimiento de la geología regional de diversas partes del país, en especial en Neuquén y posteriormente en la región del Golfo San Jorge frente a Comodoro Rivadavia. En ambos lugares hizo trabajos realmente muy destacados que permitieron alumbrar petróleo en Neuquén y conocer las características de los yacimientos que se habían encontrado en la cuenca del Golfo de San Jorge. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de una historia que a mí me parece fascinante, que la hemos aprendido a través de un relato de Carlos Storni. Carlos Storni fue presidente durante muchos años de la Asociación Geológica Argentina, aparte de ser fundador de la asociación, y de la información que mandó el nieto de Windhausen, Heriberto Windhausen, a Gilberto Asenio Laza, donde mandaba una serie de fotografías que nos han permitido reunir un relato con el otro. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, Carlos Storni había nacido en 1884, murió en 1977, bastante anciano. Había estudiado en la Escuela Superior de Enología estudios de vitivinicultura en Conegli. Conegli eran los centros principales de estudio de la vid en Italia, muy famoso. Se recibió con máximos honores, medalla de oro, y realmente hizo una extraordinaria labor a su llegada a la Argentina. Rápidamente fue contratado por el Ministerio de Agricultura y trabajó en diversas partes de la Argentina tratando de promover la vitivinicultura y la vid. En una de esas campañas, en Neuquén, en 1918, al llegar a un puesto, eh, el puestero le dice: mire, hay un caballero alemán que se ha quedado atascado con su coche aquí en las cercanías. Rápidamente, con la característica servicial que tuvo siempre el doctor Storni, fue a tratar de auxiliar. Al llegar al lugar, se encontró que había un caballero teutón, su señora y su hijo, atascados con su coche. Desde ya con su tropa les presta los primeros auxilios y a partir que el coche empieza a moverse, cada uno emprende su camino, sus caminos se separan y por años no lo vuelve a ver. En 1926, ya Carlos Stornis era director de la Escuela de Agricultura de Córdoba y se llevó la sorpresa un día que aparece un caballero, el famoso caballero teutón, a visitarlo. Ese caballero teutón que lo venía a visitar era el flamante profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, don Anselmo Windhausen, que terminadas sus exploraciones en Comodoro Rivadavia, comenzó a trabajar como profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. La visita era para agradecerle el auxilio prestado en Neuquén en 1918 y después de conversar de diversos temas, le sugiere fuertemente que estudie geología por el entusiasmo que tenía Storni por la geología o los estudios geológicos. Le recomienda leer una obra muy interesante, La génesis de los continentes y océanos, por Alfred Wegener, una versión española reciente, la edición alemana de Madrid de traducción de la versión alemana en Madrid 1924, que estaba disponible en la biblioteca de la facultad. La lee y queda muy entusiasmado, digamos, con la lectura del trabajo de Wegener. Y cuando se despedía ya, le obsequia un diario de Buenos Aires donde había publicado un artículo. Eh, Queda trabada así cierta amistad entre ambos y siguiendo los consejos de Windhausen, Carlos Stornis, a los 42 años, decide iniciar una nueva carrera y estudiar ciencias naturales, orientación geología. Obtiene el doctorado en ciencias naturales en 1932 y pocos años después se jubila como enólogo. Y el hecho fortuito es que a los 15 años del fallecimiento de Windhausen en 1947, hace una sentida nota necrológica
en la que da a conocer la nota publicada en el diario que le había obsequiado. En un pie de página de esta nota necrológica dice, me obsequió esta nota publicada en el Diario del Plata en 1924. Así lucía en esa época la Universidad de Córdoba, eh, y todo lo que se sabía era ese pie de página donde decía dónde había sido publicado. Me llevó años buscar ese diario y ahora tengo que reconocer que lo pudimos ubicar gracias al esfuerzo denodado, dedicaron un par de horas a buscar por toda la hemeroteca el Diario del Plata. El problema que tenía ese nombre, el Diario del Plata, que había diarios con ese nombre, tanto en Montevideo como en la ciudad de La Plata. Entonces, había cierta, digamos, inconsistencia, no se sabía realmente dónde buscarlo. Finalmente lograron ubicarlo y aprendimos que era un diario independiente y vespertino, poco conocido, que se publicó a partir de 1922 durante unos pocos años. Tenía sus oficinas en Avenida de Mayo, como casi todos los diarios de la época, La Prensa, El Diario, La Razón, La Época y más tarde Crítica, y el 9 de julio sacó un número especial en conmemoración del Día de la Independencia. Aquí ven la portada de ese número especial que festeja un aniversario más de nuestra independencia. Eh, la única colección que existe de este diario, por lo menos que pudimos contratar, es la colección completa de ese diario en la Biblioteca Nacional. Es una pila de unos 10 centímetros que trajeron en un carrito, un diario completamente amarillento, arrugado por todos lados, y realmente es un milagro que se haya conservado la nota de Windhausen. Esta nota decía, el nacimiento de la Patagonia por Anselmo Windhausen. Ocupaba una página entera de largo formato, donde ustedes pueden ver que hay una serie de figuras muy, muy interesantes y mucho texto muy difícil de leer que continúa todavía en la página siguiente. Eran 7.000 palabras y 4 esquemas paleográficos escondidos en esa versión del Diario del Plata. Y yo siempre digo que fue un hecho fortuito que permitió conocer su trabajo. Si no se hubiera atascado el vehículo que transportaba a su familia a Windhausen y no hubiera estado Carlos Stornis en los alrededores, jamás no se hubieran puesto en contacto y no hubiera recibido Storni como agradecimiento la copia, la nota que había aparecido en ese diario. Insisto en esto porque Windhausen no cita en ninguno de sus trabajos posteriores la nota del Diario del Plata de 1924. Entonces, el hecho fortuito principal es que lo haya auxiliado el Neuquén Carlos Storni, que el 26 lo visite para agradecer y le haya obsequiado la copia del diario. Y, quizá lo más importante, viendo su entusiasmo, que lo haya convencido para que estudie geología y que años más tarde, a través de la revista de la Sociedad Geológica, dé a conocer en 1947 la nota periodística de ese Diario del Plata. Llama la atención que en su libro de Geología Argentina, muy completo, de 1931, no menciona en las referencias ni en ningún lado la nota periodística del Diario del Plata. Y solo cita un trabajo poco conocido y escrito en alemán, que se llama Historia del desarrollo de la Patagonia en la luz de investigaciones recientes. Esto lo publicó en 1925. En ninguna parte de ese diario no solamente no menciona o no cita lo del Diario del Plata, sino que no habla de la Patagonia como un continente independiente. Si no hubiera tenido copia de ese diario Carlos Storni, muy posiblemente se hubiera perdido el trabajo publicado en el Diario del Plata y sus reconstrucciones paleográficas. Eh, En lo que publica en el diario, la primera figura que aparece es la reconstrucción de Alfred Wegener de este sector del Gondwana, donde agrupa los continentes usando para ello el límite de la plataforma continental. Destaca las continuidades futuras en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Este, Reconoce el gran desarrollo de los depósitos terrestres neopaleozoicos que Windhausen identifica como los estratos del Gondwana, ampliamente caracterizado por la extendida flora de Glossopteris.
Pero es interesante, porque cuando uno compara este, lo que decía Windhausen en sus primeras ediciones de su libro, era muy difícil aceptar la idea de que Norteamérica y Europa habían estado juntas, principalmente porque las estructuras son paralelas al margen y no había evidencia, no tenía evidencia Wegener de la continuidad de una en el otro. En cambio, eh, rápidamente se da cuenta de la importancia Windhausen porque ve que en, en la parte sur los estratos de Sierra de la Ventana se continúan físicamente con los estratos pérmicos que están en el sur de África y que ambos están fuertemente dislocados. Eh, este hecho permitió posteriormente, basado en Keinel, a Wegener mejorar muchísimo a partir de su tercera edición la presencia de ese supercontinente de Gondwana y cómo antes de abrir el Océano Atlántico estaban en ambos continentes conjuntos. Pero quizá el principal aporte que hace en esa nota periodística del Diario del Plata, Windhausen, es que dice taxativamente que hay dos regiones separadas que mantenían su independencia hasta el Pérmico. La masa del continente que llamamos Brasilia por un lado y del continente que llamamos Patagonia por el otro. Ambas regiones deben considerarse como fracciones de tierras más extensas que aparecen como soldadas en una sola masa continental. Brasilia era parte del Gondwana ecuatorial, mientras que Patagonia pertenecía a un antiguo centro antártico. Esas masas están separadas por un arco alpino, los Gondwanides, de más de 1.000 kilómetros de longitud, que se continuaría en Sudáfrica. Y lo más importante de todo es que reconoce la antigua soldadura que separaba Brasilia de Patagonia y que reconoce que Patagonia había sido un continente independiente hasta esa soldadura producida en el Pérmico para formar los Gondwanis. Eh, llama la atención que el mismo Windhausen, en su excelente Geología Argentina, que la publica 7 años después de su nota en el Diario del Plata, no vuelve a mencionar en forma explícita que los dos continentes eran independientes, Brasil y Patagonia, y que habían sido soldados a la latitud de los ríos Negros y Colorado. A pesar de que en su trabajo de Geología Argentina defiende la propuesta de deriva, incorpora nuevos datos extraídos de Dutoit en 1927 y da un fuerte espaldarazo a la teoría de Wegener. ¿Por qué no lo menciona? Le habrá parecido que eran hipótesis muy especulativas y que no estaban al nivel de las objetivas descripciones de su texto de Geología Argentina. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la Sociedad Geográfica de Berlín lo premia en 1928 con la medalla Gustav Nachtigall en su centenario y que en 1930 el famoso geógrafo Albrecht Penck lo invita a recibir la medalla en Berlín. En enero de 1930 da una conferencia en la Sociedad Geográfica sobre Bauen und Bild Patagoniens, traducido aproximadamente significa construcción e imagen de la Patagonia. Poco tiempo después, pocos meses después de esta conferencia, al regresar a Argentina, muere súbitamente. Y esta conferencia es publicada post-mortem, años más tarde, un par de años más tarde, en 1932. Cuando se compara el texto de la conferencia de 1932, post-mortem, con lo publicado en el Diario del Plata, hay algunas cosas comunes, pero notables diferencias, en especial en lo que se refiere a la independencia de Patagonia. Como ustedes ven aquí en el mapa de la Patagonia, es mucho más completo, aporta numerosos datos nuevos obtenidos posteriormente, reconoce la existencia de un arco de plegamiento pérmico sin mencionar los gondwanides. Al sur de los 40 grados de latitud de la Patagonia es muy diferente del resto de Argentina y dice explícitamente, está dividida por una amplia gama de características morfológicas, estructurales y estratigráficas. Windhausen dice que tiene mesetas y estratos muy diferentes. Las mesetas son básicamente cenozoicas, los estratos diferentes son básicamente del Cretácico superior y del Cenozoico. Dice que Windhausen que tiene una rica fauna de mamíferos bien distinta a la del resto de América del Sur. Sin embargo, las diferencias
iniciales que él postulaba en el Paleozoico no las menciona. Dice, presenta fuertes analogías con el continente antártico oriental al que un día perteneció, igual que el resto del Gondwana. Muestra interesantes relaciones con Australia y Nueva Zelanda que persisten hasta el Cenozoico. ¿Por qué no publicó su nacimiento de la Patagonia en otro medio? Cuando se analiza la evolución de su hipótesis de Patagonia como continente independiente al de Brasilia, a partir de su publicación de 1924, se observa que en numerosas publicaciones posteriores fue mucho más cauto y solo destacó las grandes diferencias desde el Pérmico hasta el Cenozoico con el resto del país. Es probable que solo se animó a publicarlo en un diario por su carácter efímero, a pesar de que tenía acceso a publicaciones en la Academia Nacional de Ciencias, la Sociedad Científica, en los boletines de minería o del Museo de la Plata. Entonces, uno puede decir que Wildhausen en 1924 propuso que la Patagonia era un continente independiente y, lo que es importante, soldado al continente de Brasilia, lo que fue una hipótesis muy novedosa. Sin embargo, el lugar oscuro donde la publicó hizo que fuera poco conocida y que no influyera en el mainstream de la época. Cuando en 1984 propuse que la Patagonia era un continente a la deriva, no conocía la culpa esta publicación. Años más tarde, el profesor Edgardo Roleri me dijo que Wildhausen había propuesto lo mismo, pero que no creía que la hipótesis fuera correcta. Solo varios años después, a través de varias horas de búsqueda en la Biblioteca Nacional, pude dar con la publicación original y constatar que lo que decía era absolutamente correcto. Vaya esto como un modesto homenaje al centenario de la publicación de la propuesta original del Diario del Plata. Así que reconozco la importante y pionera contribución que hizo Wildhausen 100 años atrás. Aquellos que están interesados en más detalles sobre la Patagonia, los invito a visitar mi canal de YouTube, donde hay numerosas publicaciones de la Patagonia, sus características cenozoicas, características paleozoicas y cómo se asocia con la plataforma continental. Esto era básicamente lo que quería contarle y muchísimas gracias por la